Sin la ayuda de las tribus indígenas, muchas colonias europeas no habrían sobrevivido sus primeros inviernos. Al principio fueron mapas, comida y técnicas de cultivo las que mantuvieron vivos a los recién llegados. Enseñaron a sembrar maíz, a pescar en nuevas aguas y a curar con plantas que los europeos no conocían. En este video verás, en orden claro y con ejemplos reales, cómo comunidades como los Wampanoag en Nueva Inglaterra o los taínos en el Caribe ofrecieron salvavidas concretos, y cómo esa cercanía abrió la puerta a enfermedades, alianzas cambiantes y, finalmente, a la pérdida de tierra y libertad. De contar historias que parecen casi irónicas, es cuanto enseñando a los peregrinos a plantar maíz y, años después, su pueblo enfrentando hambrunas y enfermedades, pueblos que ayudaron a conquistadores y luego pagaron con la destrucción de su mundo. Aprenderás por qué salvar a alguien no siempre significa prosperar juntos, y cómo decisiones pequeñas, intercambios, matrimonios, pactos, generaron consecuencias enormes. Prometo claridad, fechas y ejemplos fáciles de recordar, y un toque de humor para suavizar lo duro. No fue un agradecimiento con pastel lo que siguió. Quédate y comprenderás cómo la generosidad indígena salvó colonias y, tristemente, precipitó su propia ruina. Primeros encuentros y alianzas inesperadas. Cuando llegaron los colonos europeos a las costas donde ya vivían comunidades indígenas, no lo hicieron en un vacío, encontraron sistemas de cultivo, rutas de pesca y redes sociales complejas. Muchos pueblos nativos ofrecieron alimento, enseñanzas prácticas y mediación entre grupos, lo que salvó a comunidades enteras de morir de hambre o de perderse en territorios desconocidos. Por ejemplo, líderes como Escuanto actuaron como intérpretes y maestros, mostraron cómo sembrar maíz con pescado como abono y cómo combinar maíz, frijol y calabaza, las llamadas tres hermanas, para obtener cosechas más sanas. Fue una lección de supervivencia que no venía en ningún manual europeo. Además de las técnicas agrícolas, las comunidades indígenas compartieron conocimientos sobre pesca, caza estacional y almacenamiento de alimentos. Enseñaron a usar trampas, a construir canoas eficaces y a orientarse por señales naturales. También mostraron prácticas de manejo del paisaje, como las quemas controladas para favorecer pastos y claridad en los senderos, técnicas que, vistas hoy en día, equivalen a una ecología práctica. A los recién llegados les resultó más valioso eso que muchas promesas de oro. Aprender a cazar y a conservar alimentos era la diferencia entre sobrevivir y fracasar. Las alianzas surgieron de necesidades mutuas y de acuerdos diplomáticos. Algunos jefes pactaron tratados de paz, intercambio de regalos y defensa mutua. Massasoit, por ejemplo, estableció una relación de concordia que permitió a colonos y nativos convivir pacíficamente por años en ciertas regiones. A cambio, algunos grupos indígenas vieron la oportunidad de equilibrar poder frente a tribus rivales usando a los europeos como aliados temporales. Hubo combates compartidos y apoyo logístico en ambas direcciones. No siempre fue amor incondicional, muchas alianzas fueron pragmáticas, basadas en intereses inmediatos y en el entendimiento de que la cooperación ofrecía ventajas frente a enemigos comunes. La ayuda tuvo consecuencias devastadoras e inesperadas para las comunidades indígenas. Los colonos llevaron enfermedades nuevas para las que los indígenas no tenían inmunidad, epidemias arrasaron poblaciones y quebraron estructuras sociales. También se instauró una dinámica donde los colonos dependían cada vez más de tierras fértiles y recursos, lo que llevó a la presión sobre territorios y a la ruptura de acuerdos. Los mismos vecinos que enseñaron a sembrar y a cazar fueron vistos pronto como obstáculos para la expansión. En la práctica, muchos tratados fueron ignorados o reinterpretados por los colonos, y líderes nativos que habían buscado la coexistencia vieron sus pueblos debilitados y desplazados. Hoy en día hay un reconocimiento creciente de ese doble gesto, salvar a los colonos y pagar el precio de la propia destrucción. Se recuperan saberes agrícolas tradicionales, se revaloran prácticas de manejo del paisaje como las quemas controladas y se estudian las alianzas para entender cómo funcionó la diplomacia indígena. También hay esfuerzos por contar la historia completa, incluida la incomodidad que produce saber que la ayuda sin reciprocidad llevó a pérdidas enormes. Y, por cierto, aprender a plantar las tres hermanas sigue siendo una buena idea. Nadie dijo que la historia no pudiera enseñar algo útil para el huerto de casa. Comida que salvó vidas, técnicas agrícolas indígenas. Cuando los colonos llegaron a tierras desconocidas, muchos dependieron directamente de técnicas agrícolas que ya llevan siglos practicando los pueblos indígenas. Una de las lecciones más prácticas fue el sistema conocido como las tres hermanas, maíz, frijol y calabaza plantados juntos. El maíz ofrece un soporte para que el frijol trepe, el frijol, que es legumbre, toma nitrógeno del aire y lo deja en la tierra para nutrir al maíz, y la calabaza cubre el suelo con sus hojas, manteniendo la humedad y alejando las malas hierbas. Ese arreglo simple y elegante resolvía varios problemas a la vez: más alimento por espacio, menos trabajo de sierve y suelos más fértiles. No era magia, era observar la naturaleza y combinar plantas que se ayudan mutuamente.
Otra técnica decisiva fue el uso de abono orgánico directo en la planta. Ejemplo famoso: enterrar pescado en el hoyo donde se planta el maíz. Aprender a poner un pequeño pez al lado de la semilla parecía extraño para los recién llegados, pero funcionó. La descomposición del pescado liberaba nitrógeno y nutrientes justo donde la planta los necesitaba, y las cosechas aumentaron. Hoy lo diríamos como fertilizar localmente, pero entonces era comida práctica que se convertía en tierra fértil. También se usaron restos de plantas, cenizas de hogueras y compost para enriquecer los suelos. Técnicas sencillas, baratas y efectivas. En regiones enteras se desarrollaron sistemas ingeniosos según el paisaje. Los chinampas en los lagos de Mesoamérica eran huertos sobre cuadros de tierra y juncos que flotaban en el agua, extremadamente productivos y perfectos para tener alimento cerca de las aldeas. En las montañas andinas, las terrazas retuvieron el suelo y aprovechaban distintos microclimas para cultivar variedades adaptadas a cada altura. En el suroeste, pueblos como los Hopi y otros construyeron terrazas, reservorios y pequeños canales para aprovechar lluvias cortas. Estas soluciones demostraban una regla simple: adaptar la técnica al lugar, no forzar el lugar a la técnica. Resultado: más plantas creciendo donde antes parecía imposible. No menos importante fue la sabiduría sobre almacenamiento y procesamiento del alimento. Secar granos, ahumar y guardar semillas favoritas para la siguiente siembra era rutina. Otra técnica crucial fue el tratamiento del maíz para hacerlo más nutritivo y fácil de moler, proceso que transformaba la harina y permitía mejores panes y gachas. Además, la selección de semillas, guardar las mejores espigas o los frijoles más vigorosos, fue una forma temprana de mejorar cultivos sin necesidad de tecnología complicada. En suma, las prácticas indígenas ofrecieron soluciones prácticas y cotidianas que salvaron vidas, ayudaron a sobrevivir a hambrunas y a establecer asentamientos. Y sí, funcionaban tan bien que resultaban casi tan sorprendentes como encontrar un buen aliado en la cocina, inesperado pero imprescindible. Medicina tradicional y tratamientos que curaron epidemias. Cuando llegaron los colonos, muchas enfermedades nuevas los sorprendieron y no tenían remedios que funcionaran bien. Los pueblos indígenas, en cambio, contaban con saberes prácticos sobre plantas, vapores y cuidados que aliviaron síntomas graves y, en muchos casos, impidieron que las infecciones se hicieran mucho peores. No siempre curaron la causa original, pero sí consiguieron bajar fiebres, prevenir infecciones secundarias y mantener con vida a personas que, de otro modo, habrían muerto. Eso, en palabras sencillas, les dio a los recién llegados una segunda oportunidad. En zonas altas y tropicales, los remedios de origen vegetal marcaron la diferencia. La corteza de la quina, que los habitantes de los Andes ya usaban, contenía una sustancia amarga que baja la fiebre y combate los ataques de paludismo. Los colonos la adoptaron porque, literalmente, les salvaba de la fiebre maligna que los carcomía. En las llanuras y bosques del norte, el sauce y otras plantas con salicilato se empleaban para calmar dolores y bajar la fiebre, como una aspirina natural. Por su parte, la quinasia y la milenrama se usaron para fortalecer defensas y tratar heridas. Los curanderos aplicaban cataplasmas y decocciones que hacían que las zonas infectadas se desinflamaran y dejaran de supurar, evitando así complicaciones que sí habrían sido fatales en pacientes desatendidos. Los métodos no eran solo hierbas. El uso de saunas o recintos de sudación, como el temazcal en Mesoamérica o estructuras parecidas en otras regiones, ayudaba a bajar la carga de los pulmones y a expulsar mucosidades. Vapores de plantas aromáticas, frotaciones con resinas y humos de ciertos árboles servían como desinfectantes al mismo tiempo que tranquilizaban a los enfermos. Para heridas y úlceras, la resina de pino y otras gomas vegetales se aplicaban como sellantes, es decir, funcionaban como vendas naturales que impedían la entrada de barro y bacterias. A simple vista suena rústico, pero en muchos casos era mejor que no hacer nada. En las regiones frías, el conocimiento alimentario fue vital. Grupos del Ártico enseñaron a los recién llegados a consumir carnes y pescados crudos o poco cocidos, con lo que se evitaba el escorbuto al aportar vitamina C fresca. La lección fue práctica y directa: la medicina también puede entrar por la boca. En bosques del norte y en la costa, el té de acículas de abeto o pino era una fuente de vitamina C que muchos colonos ignoraron al principio. Quienes lo tomaron vivieron para contarlo. No fue un alivio poético, sino uno concreto: menos sangrados de encías, más fuerzas para trabajar y, sobre todo, menos muertes por falta de un nutriente. El papel humano del curandero tampoco puede subestimarse. Los sanadores indígenas organizaban aislamiento, cuidados continuos y limpiezas, higiene simple, alimentación adecuada y atención constante. Eso reducía la mortalidad incluso cuando el agente infeccioso seguía presente. Había toques de sentido común: limpiar la herida, evitar que el paciente se enfriara, dar caldos y plantas que mitigaran vómitos o diarrea.
En muchos relatos de la época, los colonos terminaron confiando más en los remedios locales que en sus botiquines flotantes, hasta hubo quien bromeó sobre preferir al curandero antes que al doctor oficial, porque el primero traía hierbas y sentido práctico, y el segundo traer papeleo. No todo fue perfecto ni heroico, algunos tratamientos eran más paliativos que curativos y las epidemias grandes seguían haciendo estragos. Aún así, cuando la ciencia oficial fallaba o tardaba, los saberes tradicionales ofrecían soluciones inmediatas y eficaces en muchos frentes. La lección actual es clara: plantas, prácticas y cuidados tradicionales constituyen una farmacia práctica y probada, y conviene recordar que, detrás de cada jarabe y cataplasma, había conocimiento acumulado durante generaciones. Y sí, también había humor en la relación. Los colonos aprendieron a pedir la pócima del viejo curandero, tan pronto como la fiebre tocaba a la puerta, porque a veces lo más fiable es lo que viene envuelto en una hoja y una sonrisa. Guías del paisaje, rutas, pesca y caza compartidas. Cuando los colonos europeos llegaron a paisajes desconocidos, dependieron de gente que conocía cada sendero, cada puerto y cada rincón del río. Indígenas de la costa enseñaron dónde las corrientes depositaban bancos de peces, comunidades del interior indicaron las rutas de porteo entre ríos y los atajos por pasos bajos. Por ejemplo, en Nueva Inglaterra, figuras como Escuanto ayudaron a los recién llegados a sembrar maíz y a entender los ciclos de pesca locales. En la práctica eso significó aprender cuándo y cómo plantar, no solo dónde cavar. Ese conocimiento no era un mapa fijo, sino una combinación de observación del clima, señales de la tierra y tradición transmitida de persona a persona. Las técnicas de pesca compartidas eran muy variadas y, a menudo, ingeniosas. En muchas costas se construían empalizadas y redes en forma de V, llamadas, en términos sencillos, trampas de marea, que capturaban peces cuando bajaba la marea. En ríos grandes se usaban corrales y trampas que guiaban a los salmones hacia puntos fáciles de recoger. Además, la conservación era parte de la técnica: secar, ahumar y salar el pescado para que durara semanas o meses. Un ejemplo contemporáneo es la recuperación de jardines de almejas en la costa del Pacífico, proyectos dirigidos por comunidades indígenas que muestran técnicas antiguas aplicadas hoy para restaurar recursos marinos. Las rutas y la caza también fueron terreno de intercambio práctico. Las grandes praderas tenían senderos marcados por generaciones de animales y personas. Seguirlos y conocer los puntos de agua aumentaba enormemente las posibilidades de una caza exitosa. En bosques densos se enseñaban métodos de acecho, señales para coordinar grupos y el uso controlado del fuego para atraer o concentrar presas. Nada de GPS. Solo observación de huellas, viento y comportamiento animal, y, claro, sentido común heredado. Los colonos aprendieron a leer la estación para saber cuándo las manadas se movían y dónde montar campamentos seguros. Hoy esas mismas lecciones siguen siendo útiles y prácticas. Restaurar métodos tradicionales de pesca ayuda a mantener poblaciones saludables de peces y a alimentar comunidades, y muchas autoridades pesqueras trabajan ahora junto a pueblos originarios para diseñar temporadas de pesca basadas en el conocimiento local. Además, seguir antiguos senderos y respetar puntos de paso de animales contribuye a una gestión más sustentable del territorio. Y si alguien necesita una razón para prestar atención, los guías indígenas funcionaban como los mejores navegadores humanos. Además, con menos cobertura móvil y sin anuncios molestos. Conocimientos climáticos y gestión de recursos. Cuando llegaron los colonos europeos a paisajes que les eran extraños, dependieron de las observaciones y prácticas de las comunidades indígenas para entender el clima local y cómo usar los recursos sin arruinarlos. Aprendieron, por ejemplo, a plantar maíz con pescado enterrado junto a la semilla. Ese truco simple añade nutrientes al suelo y mejora la cosecha sin fertilizantes modernos. Otro método muy difundido fue la siembra combinada conocida como tres hermanas. Maíz, frijol y calabaza se cultivan juntos porque se ayudan entre sí. El maíz sirve de tutor, el frijol regenera nitrógeno en la tierra y la calabaza cubre el suelo y conserva humedad. Funciona tan bien que hoy muchos proyectos de agricultura sostenible lo recomiendan de nuevo. Las comunidades indígenas también manejaban el agua de formas muy ingeniosas, adaptadas a cada clima. En zonas áridas del suroeste, pueblos como los asentados en torno a ríos construyeron canales para llevar agua a sus cultivos. Esa gestión colectiva permitió sembrar en lugares que a primera vista parecían secos. En la costa noroeste, las sociedades indígenas desarrollaron sistemas para pescar y conservar el salmón, con trampas, corrales y curado al humo que garantizaban provisión estable durante meses. Y en regiones boscosas, el uso controlado del fuego por tribus de California y otras partes mantenía el sotobosque bajo control, favorecía plantas comestibles y reducía el riesgo de incendios gigantescos. Hoy se recuperan estas prácticas porque la naturaleza parece preferir el quemado planificado al incendio apocalíptico. La observación del clima y de la naturaleza era parte de una agenda anual muy precisa. Se miraba cuando llegaban ciertas aves, cuando hinchaban las yemas o cuando los insectos aparecían para decidir si era hora de sembrar, pescar o recolectar.
Es una ciencia práctica, hecha de mirar y anotar en la memoria del pueblo, sin necesidad de aparatos. Además, las técnicas de conservación de alimentos, secar pescado, ahumar carne, hacer mezclas energéticas como el pemmican en regiones de las llanuras, permitieron a muchos colonos sobrevivir temporadas difíciles porque aprendieron a almacenar y transportar comida de forma efectiva. Al aceptar y poner en práctica esos conocimientos, los colonos sobrevivieron donde, de otro modo, habrían pasado graves penurias. Pero también se rompieron sistemas, la apropiación de tierras, la interrupción de quemas controladas y la imposición de modelos agrícolas de gran escala destruyeron muchas de las prácticas que hicieron posible esa cooperación inicial. Hoy en día hay iniciativas que vuelven a valorar y aplicar esos saberes, desde la agricultura regenerativa basada en policultivos hasta la reintroducción de quemas culturales, lo que demuestra que las recetas antiguas para cuidar el clima y los recursos funcionan. Y sí, la ironía histórica es grande, lo que en su momento pareció ayuda, a veces fue también el inicio de pérdidas enormes para quienes compartieron ese conocimiento. Menos mal que la Tierra no tiene memoria rencorosa, pero los humanos sí. Cooperación militar y tácticas de defensa. Cuando llegaron los colonos europeos a territorios que no conocían, dependieron de guías y aliados indígenas para sobrevivir y, muchas veces, para luchar. Líderes como Massasoit forjaron pactos que incluían apoyo armado y el aviso de peligros. Pragmáticamente, esos líderes vieron en la cooperación una forma de mantener el equilibrio regional. Otros contactos fueron más directos, intérpretes y guerreros actuaban como exploradores y centinelas, alertando de incursiones enemigas y mostrando a los recién llegados cómo moverse sin ser vistos. Así, lo que comenzó como ayuda práctica se convirtió en alianzas militares que cambiaron el curso de pequeños conflictos locales. Los métodos que enseñaron las tribus eran sencillos pero eficaces: emboscadas desde la cobertura del bosque, patrullas ligeras en lugar de columnas pesadas, y el uso del terreno para ocultar movimientos. Los colonos aprendieron a colocar centinelas en las alturas, a reconocer huellas y a organizar partidas pequeñas para explorar y atacar de forma rápida. En las regiones del noreste, por ejemplo, guerreros indígenas actuaban como guías en campañas frontales, enseñando a aprovechar las riberas y los pasos estrechos. En el interior, las canoas permitían ataques sorpresivos por ríos y lagos. Con frecuencia, la ventaja no era el número, sino la forma de pelear. Los líderes indígenas también aportaron estructura política y coordinación. La Confederación Iroquesa, por ejemplo, tenía mecanismos para concertar esfuerzos bélicos entre pueblos distintos. Esa coordinación fue útil para colonos y coronas europeas que no disponían de redes locales tan integradas. Algunas figuras indígenas, como jefes y guerreros que actuaron junto a fuerzas británicas en campañas fronterizas, demostraron que las alianzas podían transformar enfrentamientos dispersos en operaciones más efectivas. En la práctica, los colonos adoptaron muchas de esas tácticas: formación de partidas de exploración, uso del terreno y la sorpresa como arma principal. El problema vino después: la protección y el auxilio fueron moneda de cambio que, a largo plazo, no impidió la pérdida de tierras y autonomía para muchos pueblos. Tras cumplir su parte en conflictos y servir como aliados eficaces, varias tribus vieron cómo crecían asentamientos sobre sus territorios, y cómo acuerdos firmados en papel se rompían cuando convenía a los colonos. La ironía es amarga: quienes enseñaron a ocultarse y a pelear en el bosque terminaron siendo expulsados del mismo. Hoy en día sigue siendo un recordatorio práctico: la cooperación puede salvar vidas, pero sin respeto y garantías duraderas, los beneficios pueden ser efímeros. Y para ponerle un punto de humor oscuro, vendieron sus tácticas y las usaron en su contra, como quien presta una escalera y luego la usa para entrar a tu casa. Intercambio tecnológico, herramientas y saberes. Los colonos llegaron a tierras desconocidas y pronto descubrieron que no bastaba con llevar semillas y esperanzas, necesitaban manos que les enseñaran a cultivar y a entender el territorio. Por ejemplo, en Nueva Inglaterra algunos indígenas mostraron cómo plantar maíz en surcos sueltos y cómo enterrar peces junto a las semillas para que el suelo tuviera más nutrientes, esto es, usaban los pescados como abono natural. Fue un cambio decisivo. Sin ese consejo muchos habrían pasado hambre. Otro aprendizaje clave fue la técnica de sembrar cultivos juntos, conocida entre varios pueblos como las Tres Hermanas. Maíz, frijoles y calabaza crecen en armonía. El maíz sirve de palo para que trepen los frijoles ayudan a la tierra a recuperar nutrientes, y la calabaza cubre el suelo evitando malezas. Es un truco sencillo y brillante. Los colonos aprendieron a aprovechar ese sistema y así sus huertos empezaron a dar más alimento con menos esfuerzo. En el capítulo de herramientas y transporte, la diferencia era notable. Las canoas de corteza, ligeras y fáciles de reparar, permitieron viajar y pescar en ríos donde los barcos europeos no cabían. También hubo lecciones sobre ropa y calzado. Las mocasines y las técnicas de curtido de pieles dieron abrigo en inviernos duros. Se curtían pieles usando grasas y humo para que quedaran suaves y duraderas.
Sin esos conocimientos muchos recién llegados habrían llegado empapados y con los pies helados. Curioso, pero cierto. La gestión del paisaje fue otro saber imprescindible. Muchas tribus practicaban quemas controladas para limpiar matorrales, atraer animales y favorecer plantas comestibles y medicinales. Esas quemas se hacían con cuidado y con conocimiento del terreno, no eran incendios al azar. Al aprender esa técnica, los colonos empezaron a ver el monte de otra manera, no solo como un obstáculo, sino como un paisaje que se podía dirigir y mantener. Los métodos de conservación también fueron adoptados. Secar y ahumar carnes y pescados, almacenar maíz en graneros elevados para protegerlo de roedores, y el uso de técnicas locales para moler y preparar granos transformaron la despensa colonial. Los colonos llevaron recipientes de hierro, pero aprendieron de cómo conservar de forma práctica lo que la tierra ofrecía. Una olla de hierro era útil, pero una receta para secar pescado valía oro cuando la despensa estaba vacía. Al final, el intercambio fue práctico y cotidiano, herramientas sencillas, modos de sembrar, maneras de curtir pieles y de manejar el territorio. Se enseñó paso a paso y se aprendió a golpe de experiencia. Y, para ponerlo con un poco de humor, podríamos decir que los colonos trajeron mapas y esperanzas, pero fueron las canoas y las técnicas de cultivo las que les enseñaron a quedarse. Historias emblemáticas de ayuda mutua. Los recién llegados no conocían el terreno ni las plantas comestibles, dependieron directamente de quienes vivían allí desde hacía generaciones. Tisquantum, más conocido como Esquanto, es uno de los ejemplos más claros. Hablaba inglés después de haber sido capturado y llevado a Europa, y al volver a su tierra actuó como maestro y mediador. Enseñó a los colonos del norte a sembrar maíz intercambiando semillas y mostrándoles a enterrar pescado junto a las plantas para fertilizarlas. También explicó cuándo pescar ciertas especies y cómo almacenar alimentos para el invierno. Gracias a esa guía, algunas comunidades coloniales no murieron de hambre en sus primeros años. Breve y directo, Esquanto salvó vidas con conocimiento práctico. Un ejemplo más violento y complejo fue la alianza entre tlaxcaltecas y conquistadores españoles en el Valle de México. Los tlaxcaltecas, que vivían en una relación de enemistad histórica con el Imperio Mexica, vieron en los españoles aliados útiles para desarticular un poder que les oprimía. Proporcionaron guerreros, guías y logística. Sin ese apoyo interno, los europeos habrían tenido mucho más difícil avanzar en territorios tan densamente organizados y poblados. Luego, lo irónico y trágico, aquella ayuda militar y estratégica facilitó la imposición de un sistema colonial que rompió los organismos políticos y las formas de vida indígenas. Al principio hubo concesiones y acuerdos, pero con el tiempo vinieron la pérdida de autonomía, las cargas fiscales, la evangelización forzada y la reestructuración social. No es una historia de traición simple, es una mezcla amarga donde ambos bandos jugaron sus cartas. En el Caribe y en la costa este de América del Norte hubo otras dinámicas. Los taínos proporcionaron alimentos, rutas y conocimientos ambientales a los primeros europeos que llegaron a las islas, compartieron técnicas de cultivo y pesca y mostraron puntos de aprovisionamiento. Sin embargo, las nuevas enfermedades, el trabajo forzado y los abusos demográficos llevaron a la rápida disminución de esas poblaciones. Más al norte, pueblos como los Mimak y las naciones algonquinas enseñaron a franceses y británicos a sobrevivir en inviernos crudos, a construir refugios adecuados y a sacrificar y conservar recursos. A cambio hubo comercio, pieles, herramientas y alianzas militares ocasionales. En muchos casos la relación funcionó mientras ambos lados tenían algo que ofrecer, pero cuando las prioridades coloniales se volvieron territoriales y extractivas, la balanza se rompió. No todas las historias que circulan son exactas. El relato popular sobre Pocahontas salvando a John Smith está lleno de mitos y reinterpretaciones, y su uso como símbolo de amistad entre colonos e indígenas simplifica realidades mucho más complejas. Lo cierto es que muchas mujeres y hombres indígenas actuaron como intérpretes, guías y mediadores, permitiendo negociaciones que evitaron conflictos inmediatos y facilitaron asentamientos. Aún así, esa intermediación a menudo terminó en secuestros, desplazamientos culturales y pérdida de derechos. Es difícil mantener una sonrisa pensando en que enseñaron a cultivar sin pedir patentes, y sin embargo, hubo solidaridad concreta, técnica y humana que no se puede ignorar. Al mirar estas historias juntas se ve un patrón claro, conocimiento local que salva vidas, alianzas que abren caminos, y después la transformación brutal del orden social y la demografía indígena. Lecciones prácticas y amargas conviven. Algunos ejemplos muestran tácticas agrícolas tan sencillas como enterrar pescado junto al maíz. Otros exponen cómo alianzas militares plausibles cambiaron el curso de grandes sociedades. Y en medio de eso, una ironía persistente, muchas comunidades que ayudaron fueron finalmente desposeídas o destruidas por las mismas fuerzas que, al principio, ayudaron a consolidar. El precio de la amistad, enfermedades traídas por colonos.
Cuando los colonos europeos llegaron con sus barcos y mercancías, trajeron también algo invisible pero letal, enfermedades como la viruela, el sarampión y la gripe. Los europeos habían vivido durante siglos con esos microbios y, por eso, muchas personas entre ellos tenían cierta protección. Sin embargo, las poblaciones indígenas de las Américas y otras zonas no habían estado expuestas antes y carecían de esa defensa natural. En palabras sencillas, para unos eran viejos conocidos, y para otros eran huéspedes mortales que nadie esperaba recibir. No era precisamente la mejor forma de hacer nuevos amigos. Al principio las enfermedades se propagaron en olas. El contacto directo, intercambios comerciales, matrimonios mixtos, prisioneros, visitantes, facilitó la transmisión. Además, objetos contaminados como mantas o ropa podían llevar virus y bacterias de un lugar a otro. Por ejemplo, la viruela puede diseminarse tanto por el aire como por contacto con costras infectadas, y el sarampión y la gripe viajan muy bien en gotas respiratorias cuando la gente está cerca. Comunidades costeras que acogieron a marineros y colonos vieron aparecer brotes semanas después. Luego la enfermedad saltaba arriba adentro con traficantes y misioneros. Fue un proceso en cadena, primero la llegada, luego la enfermedad, y después nuevas oleadas arrasando poblaciones que ya estaban debilitadas. Las consecuencias fueron devastadoras y prácticas. La muerte masiva de ancianos significó la pérdida de historias, conocimientos de plantas medicinales, técnicas agrícolas y mapas de caza. También se desmoronaron las estructuras sociales. En muchas aldeas la toma de decisiones se volvió caótica porque los líderes ya no estaban. Al mismo tiempo, tribus que habían ayudado a colonos con comida, información y refugio vieron como sus propios pueblos menguaban. En ocasiones, además, hubo episodios en los que colonos intentaron usar la enfermedad como arma, dejando ropa o mantas contaminadas para propagar la viruela entre comunidades indígenas. Documentos históricos señalan casos puntuales en que esa fue la intención. Sea por accidente o por malicia, la mezcla resultó en un coste humano inmenso. Hoy en día es más fácil entender lo ocurrido gracias a la ciencia y a la memoria colectiva. Las vacunas cambiaron por completo las reglas del juego, lo que antes era una condena casi segura, ahora se previene. Aún así, el recuerdo persiste en las comunidades que heredaron las consecuencias: menos población, tradiciones interrumpidas y territorios debilitados frente a la expansión colonial. Es una lección dura y, si se mira con un poco de ironía amarga, parece que la hospitalidad y la curiosidad humana trajeron un huésped no solicitado que nadie supo invitar. Pérdida de territorios y desplazamiento forzado. Cuando llegaron los colonos europeos, muchas comunidades indígenas empezaron a ver cambios en sus territorios que no pidieron ni entendieron como permanentes. Al principio hubo intercambios y, en ocasiones, acuerdos verbales o tratados escritos que supuestamente definían fronteras y usos de la tierra. Sin embargo, esos acuerdos se rompieron con frecuencia o se interpretaron a favor de los recién llegados. Un ejemplo concreto lo ofrecen los pueblos del noreste de América, que cedieron o vieron arrebatadas parcelas tras negociaciones desiguales. La pérdida fue acumulativa y silenciosa, como una gota que quita algo de agua a la vez hasta vaciar el vaso. Las leyes y las armas trabajaron juntas para consolidar ese despojo. Se usaron compras forzadas, tratados impuestos y, en muchos casos, marchas forzadas para llevar a las familias lejos de sus hogares. Por ejemplo, comunidades como los Cherokee y los Navajos sufrieron expulsiones masivas que los obligaron a recorrer largas distancias y a asentarse en sitios poco aptos. A veces los responsables emplearon la burocracia, dividir tierras comunales en parcelas privadas, declarar excedentes y venderlos a colonos, una maniobra que parecía técnica pero que era devastadora en lo práctico. La consecuencia inmediata fue el desplazamiento físico y cultural. Perder la tierra no es solo perder un lugar para vivir, es perder fuentes de alimento, lugares sagrados, ritmos de vida y nombres de familia. Muchas comunidades vieron cómo sus prácticas agrícolas, sus casas y sus ceremonias se hicieron imposibles. Luego vino la reubicación en reservas o campamentos, donde las condiciones eran a menudo precarias. Se rompieron redes de apoyo intergeneracionales y, por tanto, se aceleró la pérdida de idiomas y saberes tradicionales. Peor aún, la cercanía obligada con pobladores y estructuras estatales transformó dinámicas sociales y creó dependencia económica. No todas las historias fueron iguales. En América Latina, por ejemplo, pueblos indígenas como los mapuches sufrieron despojos por expansión agraria y campañas militares, mientras que en Oceanía los aborígenes vieron legalmente usurpadas tierras por colonos y empresas. En Nueva Zelanda, la cuestión se ha abordado parcialmente a través de acuerdos que reconocen reclamos maoríes y devuelven algunos territorios o compensaciones, mostrando que hay vías de reparación aunque lentas. Y en otros lugares, comunidades han logrado comprar o recuperar pequeñas parcelas mediante demandas legales o programas de recompra. Es un parche, pero ayuda. Hoy las consecuencias persisten en la vida cotidiana: pobreza, marginación y luchas legales por derechos territoriales. Sin embargo, también hay resistencia creativa.
Grupos indígenas trabajan para revivir prácticas agrícolas tradicionales, recuperar idiomas y ejercer presión política para obtener tierras o reconocimiento. Es tarea colectiva entender que la movilidad forzada no fue un accidente ni un costo inevitable del progreso, sino una política intencional que dejó cicatrices que aún se curan con esfuerzo, memoria, a veces, una buena dosis de humor para seguir contando la historia sin que pese tanto. Violencia, traición y matanzas. Cuando llegaron los colonos europeos a muchas partes de América del Norte encontraron que sin la ayuda de las naciones indígenas habrían pasado hambre y frío. Al principio, los pueblos nativos ofrecieron semilla y enseñaron técnicas sencillas para cultivar maíz, almacenar provisiones y pescar en estaciones distintas a las europeas. Esa ayuda salvó vidas, sin embargo, la relación que comenzó con intercambios y trueques pronto se llenó de tensiones por la tierra y la desconfianza. La paz inicial, a menudo frágil, se rompió cuando la necesidad y la ambición de los recién llegados chocaron con modos de vida distintos. En muchos lugares los colonos recurrieron a la violencia para asegurar tierras. Se formaron alianzas temporales con algunas tribus contra otras, y esas alianzas fueron utilizadas por los ingleses para ampliar su control. Un ejemplo claro es la coalición de colonos y grupos indígenas que atacaron a la nación pecuota en una operación que terminó en una matanza masiva en un campamento, con cientos de víctimas y poblaciones destruidas. La estrategia fue brutal: fuego en los refugios, cerco y eliminación de resistencias. Para quienes ayudaron a los colonos al principio fue un golpe tremendo ver cómo se usaba la guerra para facilitar apropiaciones territoriales. La traición no siempre fue oculta, hubo tratados firmados y luego ignorados, promesas de protección que se convirtieron en expulsiones forzadas. A veces los colonos retuvieron comida y créditos hasta que los indígenas se... Legislación colonial que institucionalizó el despojo. Cuando llegaron los colonizadores europeos, no todo fue improvisación en el abuso, muchas veces hubo leyes y normas que formalizaron el despojo. Los papeles y decretos que emanaban de reyes, papas o parlamentos no solo describían quién mandaba, sino que definían quién podía quedarse con la tierra y la gente. En palabras sencillas, la ley pasó de ser un instrumento para ordenar la vida social a una herramienta para convertir territorios comunes en propiedad privada de colonos. Eso cambia totalmente el juego. En el mundo hispano, instrumentos como la encomienda y el repartimiento funcionaron como permisos legales para exigir trabajo indígena y controlar territorio. La encomienda, por ejemplo, se vendía en la práctica como una especie de concesión. Un colono recibía el derecho de exigir tributo o trabajo a un grupo indígena a cambio de supuesta protección y evangelización. En teoría había reglas destinadas a limitar abusos, pero en la práctica sirvieron para concentrar tierra y mano de obra en pocas manos. Las leyes que intentaron regular estas prácticas a veces terminaron legitimando la ocupación de territorio indígena, porque ponían en manos de autoridades coloniales la decisión sobre quién ocupaba qué tierras. Los imperios anglosajones usaron otras fórmulas. Se desarrollaron doctrinas jurídicas que partían de la idea de que los territorios no cristianos podían ser reclamados por descubridores. A esto se le llamó Doctrine of Discovery, que traducido y explicado sin tecnicismos quiere decir: si yo llego con una bandera y digo que acá mando, la ley me da la propiedad. En algunos lugares se declaró, mediante conceptos legales como terra nullius, que la tierra estaba vacía, a pesar de que la habitaban pueblos enteros. Esa idea justificó la ocupación sin pagar o reconocer derechos. Al mismo tiempo, decretos coloniales y gubernamentales trazaron reservas, fronteras y límites que encerraron a comunidades en espacios reducidos, impidiendo su acceso a recursos tradicionales. Otra estrategia legislativa fue convertir la tierra comunal en parcelas privadas, lo que a veces se llamó repartición o adjudicación individual. Separar lo colectivo en pequeñas parcelas facilita la venta a terceros. También hubo leyes que obligaban a registrarse, a pagar impuestos o a aceptar contratos en sistemas jurídicos desconocidos para la gente indígena. Cuando no se podía pagar o no se entendía el contrato, la tierra se perdía. Un ejemplo práctico: comunidades que antes pescaban y cultivaban en conjunto fueron forzadas a aceptar títulos individuales. Al final, quien no pudo pagar un impuesto o cayó en una trampa contractual vendió su parcela y la comunidad quedó reducida. Los tratados fueron otro capítulo complejo. En muchos casos, las negociaciones se hicieron bajo presión, con traducciones pobres y condiciones que favorecían al colonizador. A veces los acuerdos reconocían derechos, pero los implementos legales posteriores los vaciaban de contenido. Además, leyes de desplazamiento forzado y programas de asimilación, que incluían desde la creación de reservas hasta políticas educativas para eliminar lenguas y culturas, consolidaron la pérdida de tierras. El resultado no fue solo físico, sino legal y simbólico. La ley pasó a narrar que la tierra ahora pertenecía a alguien distinto, mientras las comunidades originales quedaban marginadas o confinadas. Por desgracia, los mecanismos jurídicos no eran neutrales, estaban diseñados para integrar territorios al mercado colonial y a los intereses del Estado. A veces la teoría legal prometía protección, pero la práctica mostró que los formularios
los sellos y las escrituras eran armas poderosas para desposeer. Es un recordatorio de que la ley puede proteger a los vulnerables o servir de atajo para el despojo. Y sí, irónicamente, muchos colonos sobrevivientes terminaron viviendo gracias a normas que, a la larga, arruinaban la vida de quienes los habían asistido. Un ejemplo doloroso de eficacia legal con consecuencias humanas terribles. Borrado histórico y construcción de narrativas. Cuando los colonos no sabían cómo cultivar en tierras nuevas, muchas comunidades indígenas les enseñaron técnicas esenciales, como sembrar maíz junto al pescado, cómo almacenar alimentos para el invierno y qué plantas eran comestibles o medicinales. Es cuanto, por ejemplo, ayudó a los peregrinos del norte a entender cultivos locales y a negociar con otras tribus. En el continente latinoamericano, comunidades como los tlaxcaltecas decidieron aliarse con los conquistadores españoles y su apoyo fue decisivo en batallas y logística. Y en las expediciones continentales del norte, intérpretes y guías indígenas, como Sacagawea, facilitaron contactos y seguridad para los viajeros. Sin esa ayuda muchas comunidades europeas habrían tenido problemas serios para sobrevivir. Poco a poco, sin embargo, esas relaciones de ayuda fueron transformadas en relatos más fáciles de contar. Los libros de texto escolares a menudo convierten historias complejas en escenas sencillas, un gesto benigno de los indígenas y luego la gloria de los colonos. El famoso Día de la Gratitud en Estados Unidos es un ejemplo claro. La versión que se enseña resalta la convivencia puntual y casi nunca habla de las decisiones políticas y los conflictos que vinieron después. En ciudades grandes, nombres indígenas como Manata fueron reemplazados por otros idiomas, y la memoria colectiva empezó a manejarse como si los pueblos originarios hubieran sido actores secundarios en su propia tierra. Los mecanismos del borrado son prácticos y a veces muy sutiles. Se olvida deliberadamente el papel de aliados indígenas en archivos oficiales, se exhiben objetos en museos sin contar las historias vivas detrás de ellos, y en la política se redactan tratados cuyos términos se interpretan a favor de los recién llegados. Además, las políticas de asimilación, como las escuelas residenciales que separaron a los niños de sus familias, eliminaron idiomas y costumbres. Resultado, una generación o dos con menos memoria cultural. Es como si alguien hubiera puesto un "gracias" en una tarjeta y tirado el recibo. Sí, suena cruel, y también suena ridículamente eficiente a la hora de borrar pruebas. Afortunadamente, hoy hay esfuerzos para corregir las narrativas. Investigadores indígenas reescriben la historia desde adentro, comunidades trabajan para revitalizar sus lenguas y recuperar los nombres originales de los lugares, museos empiezan a devolver objetos y a contar historias con el consentimiento de las comunidades. En algunos lugares se practica el doble nombre oficial de ciudades y parques, y las escuelas incorporan voces indígenas en los programas. No es una limpieza total del pasado. Pero cambiar el relato público ayuda a que la gente entienda que la ayuda que dieron las tribus no fue un favor aislado, sino un acto con consecuencias largas que no debería terminar en olvido. Resistencia, supervivencia y legado contemporáneo. Cuando llegaron los colonos europeos, muchas comunidades indígenas ofrecieron saber práctico, como plantar maíz junto con frijoles y calabaza para que las plantas se ayudaran entre sí, donde pescar según las mareas, qué raíces y bayas eran seguras para comer. Un ejemplo concreto es Escuanto, quien mostró a un grupo de colonos cómo preparar el suelo y sembrar maíz, y el pueblo Wampanoag que compartió rutas de caza y pesca, ese conocimiento salvó vidas y evitó hambrunas. Otras zonas fueron escenario de intercambios distintos, en la costa del Pacífico los pueblos enseñaron técnicas de ahumado y conservación de salmón, y en las rutas comerciales surgieron lenguas mixtas, como el chinook jargón, para facilitar el trueque. No era filantropía desinteresada, había alianzas y reciprocidad. Sí, salvaron vidas. Pero no hubo diploma por ello. Las tribus no solo enseñaron, resistieron y sobrevivieron mediante tácticas activas y flexibles. Formaron alianzas entre naciones indígenas para enfrentar amenazas, integraron a sobrevivientes de poblaciones diezmadas y adoptaron armas o herramientas europeas cuando les convenía. Algunos grupos negociaron, otros combatieron, unos se movieron a territorios más seguros y otros se adaptaron a la vida junto a los colonos mediante el comercio y el matrimonio mixto. Estas estrategias eran prácticas y rápidas, porque la supervivencia no espera. A veces funcionaban. Otras, no. La paradoja fue cruel, el conocimiento indígena permitió que muchas colonias se asentaran y crecieran, y ese mismo crecimiento arrasó con gran parte de las comunidades que habían ayudado. Las enfermedades traídas por Europa, contra las que la población indígena no tenía defensas, provocaron pérdidas humanas enormes. Además vino la presión por la tierra, la ruptura de pactos y políticas que desplazaron y dispersaron pueblos enteros. Comunidades como los Wampanoag sufrieron pérdida de territorio pese a su cooperación inicial. No es una historia de ingratitud accidental, hubo decisiones políticas y económicas detrás.
La violencia física fue acompañada de intentos sistemáticos de borrar culturas, escuelas que prohibían las lenguas y prácticas tradicionales, y la apropiación de sitios sagrados. Hoy la resistencia continúa de formas nuevas y poderosas, y el legado es complejo. Muchas naciones indígenas lideran proyectos de revitalización lingüística con escuelas de inmersión, donde niñas y niños aprenden la lengua de sus abuelos. Hay programas de recuperación de semillas y prácticas agrícolas tradicionales, como volver a sembrar las tres hermanas, para recuperar seguridad alimentaria y memoria cultural. Tribes en la costa noroeste han logrado avances en la recuperación del salmón mediante acuerdos de gestión de ríos, otros han conseguido la devolución o protección de lugares sagrados. El activismo contemporáneo mezcla lo legal con lo comunicacional, demandas por tierras y derechos, y campañas públicas que usan redes sociales para visibilizar injusticias. A veces ganan con tribunales, a veces con mayor presión social. Y sí, también con buena organización. La memoria pública cambia lentamente. Museos y universidades empiezan a devolver restos y objetos, o a negociar exposiciones creadas junto a las comunidades. Las reclamaciones por soberanía y la cooperación en protección ambiental colocan a muchas naciones indígenas como guardianes efectivos del territorio. Hay empresas tribales que generan recursos económicos para salud y educación, y festivales comunitarios, powwows, encuentros y celebraciones, que mantienen vivas las tradiciones. La herencia práctica de haber salvado a los colonos está presente en la agricultura, en las técnicas de manejo del paisaje y en la diplomacia. La herencia dolorosa sigue presente en la lucha por reconocimiento y justicia. Son relatos de pérdida, sí, pero también de recuperación tenaz. Y, en el buen sentido de la palabra, la resistencia continúa, no siempre con armas, sino con plantas, palabras, leyes y mucha perseverancia. En pocas frases, las tribus indígenas ofrecieron alimento, técnicas de cultivo, rutas y alianzas cuando los colonos llegaban hambrientos y perdidos. Ejemplos concretos como Tiscuantum, Escuanto, enseñando a sembrar maíz, y la ayuda de pueblos cercanos salvaron a muchos europeos, pero esa ayuda se siguió de desplazamiento, enfermedades traídas por los forasteros, rompimiento de tratados y pérdida de tierras y culturas. Cronología clara. Llegada de los colonos, ayuda indígena para sobrevivir, asentamiento y crecimiento europeo, presión sobre territorios nativos, expulsión y destrucción cultural. Si te hizo pensar, no estás solo, es una historia llena de generosidad que se mezcla con ingratitud y violencia. Piénsalo como una vecindad donde un vecino te salva la vida dándote comida, y después te quita la casa. Triste, cierto, y lamentablemente frecuente en la historia. ¿Qué podemos hacer hoy? Aprender la verdad con ojos abiertos, escuchar a las comunidades indígenas actuales, apoyar sus causas, comprar artesanía justa, informarse desde fuentes indígenas, firmar peticiones cuando pidan apoyo. Y sí, dale like y suscríbete si quieres más historias con contexto real y sin historias edulcoradas. Compartir este video ayuda a que más gente conozca estas verdades. En el próximo video exploraremos cómo resistieron muchas comunidades, liderazgos, rebeliones y formas de supervivencia cultural, y cómo esas raíces siguen vivas en personas y movimientos de hoy. Te prometo testimonios, fechas claras y más ejemplos reales, con un poco de humor para que la historia no sea solo tristeza. Gracias por quedarte hasta el final. Si algo de esto te sorprendió, cuéntamelo en los comentarios, que te dejó pensando. Y recuerda, conocer el pasado nos ayuda a construir un presente más justo.